toda la mañana. ¿Verdad? Sienten su presencia, de verdad. Sienten su Espíritu Santo busca hijos que realmente anhelen. Tenemos que anhelar su presencia. Tiene que ser una búsqueda diaria. Esto no se gesta solamente viniendo el domingo. Cada día, buscando continuamente, permanentemente. Cuando llegas al día domingo donde la congregación de los santos te adorar, vas a ver manifestaciones poderosas en tu vida. Amén. Doy gloria a Dios y agradezco por esta hermosa familia. El Señor no nos trajo en vano de Uruguay. Él nos está uniendo en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo amor, unos por otros y todos con Él. Amén. Entonces doy gracias a Dios por esta familia. Nos hacen sentir tan amados. Y cuando veo los hijos de Dios buscando su presencia, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, con tanta gana su presencia, es algo que me maravilla, es algo que me llena. Esta es la evidencia, amados, que estamos por el buen camino. No hay otra. Esta es la evidencia que estamos por el buen camino. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con nuestro mensaje, nuestro último mensaje de la serie llamada Son conforme al corazón de Dios. Y ahí donde estás, poné una mano en tu corazón y levantá la otra y repetí conmigo. Vamos a hacer una declaración. Soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amados, hemos estado hablando de cómo tener un corazón conforme a Dios, un corazón que agrada a Dios en su vida. Y hemos puesto como ejemplo a David, del cual la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, en esta serie hemos hablado de algunas actitudes de David, ¿verdad? Decíamos que David era un hombre que oraba, David era un hombre humilde, David era un hombre que confiaba en Dios. David dispuso en su corazón el querer agradar a Dios con su vida, ¿verdad? David era temeroso de Dios. David tenía un corazón perdonador y que no daba lugar al rencor. David no se dejaba manipular por su grupo, por los hombres que estaban con él, sino siempre actuaba en obediencia, ¿verdad? Y David dejaba la venganza, era un hombre vengativo. Él perdonaba, no dejaba que el rencor ocupara un lugar en su corazón y entregaba en las manos de Dios la venganza. Pero David también tenía cosas erradas. Dice la Biblia, no fue elegido o no fue, la Biblia no dice que era un hombre conforme al corazón de Dios porque fuera un hombre absolutamente santo o porque fuera un hombre totalmente perfecto. David tenía muchos errores, pero había actitudes en David que agradaban al corazón de Dios. Y usted sabe
que cuando el Señor dijo esto, allí en el libro de Samuel, cuando le dice el profeta Samuel a Saúl que Dios ya lo había desechado, y que ya se había buscado un hombre conforme a su corazón, ¿usted puede creer que David todavía no había nacido? David todavía no había nacido. Saúl dice que comenzó a reinar a los 30 años. Al segundo año, Saúl ya es desechado como rey. Siguió gobernando, pero Dios quitó su presencia. Saúl muere a los 70 años, aproximadamente. Y dice que David tenía 30 años. Cuando muere Saúl, asume el trono de Judá. Por lo tanto, 8 años después que Saúl fue desechado como rey, nace David. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que Dios ya había previsto en su corazón. Y cuando Él formó, ahí está, cuando entendemos la predestinación de Dios. Te formé en el vientre y puse un propósito eterno en ti. Dios ya estaba diciendo a través de Samuel a Saúl que se había buscado un hombre con un corazón conforme al de él. Antes, 8 años antes aproximadamente de que David naciera. Increíble. ¿Sabía usted esto? Yo tampoco. Pero a medida que vamos profundizando, Dios va trayendo revelación y uno va conociendo y aprendiendo. Pero hoy quiero hablar de ciertas actitudes que tenía David, como hemos hablado estas últimas reuniones. Y una actitud que la Biblia menciona en David es que David era un hombre prudente. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Y más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 14, dice, vuelve a reiterar, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y miren esto, cuando usted se comporta prudentemente en todos los asuntos, y cuando las personas ven que Jehová está con ustedes, y dice, y Saúl, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Saúl, ¿por qué estaba teniendo temor de él? Saúl estaba endemoniado, mi amigo. Cuando Dios sacó su presencia de él, dice que mandó un espíritu que lo atormentara. Y usted lee todas las cosas que hace Saúl, de intentar matar a David, joven que no hacía otra cosa que servirle, luego matar siervos de Dios. Todo lo que hacía Saúl después que fue desechado, y aún antes de ser desechado, era en contra de lo que Dios quería. Por eso tenía ese temor, porque veía que David estaba prudente y era respaldado por Dios. Y cuando usted es respaldado por Dios, la gente lo ama. La Biblia dice que si nosotros buscamos, ¿verdad?, estar bien con Dios, por ende vamos a estar bien con los demás. La palabra hebrea sakal significa ser prudente, ser sabio, prestar atención, dichoso y prosperado. Esta palabra expresa la idea de alguien que mira bien, que piensa bien antes de actuar. Lo que hizo de David una persona prudente fue que no se dejó llevar por las circunstancias al actuar. A él no lo movían las circunstancias, a él lo movía la obediencia a Dios. Y habíamos hablado
en el culto anterior, cuando David tuvo oportunidad dos veces consecutivas de matar a Saúl, que lo quería matar a él, que lo venía persiguiendo. ¿Recuerdan que sus propios hombres lo incitaban y le decían con palabras: he aquí lo que estaba escrito, lo que se ha dicho, Dios entregará a tu enemigo en tus manos? Pero David sabía que no era el tiempo. En la Biblia vemos grandes hombres de Dios con palabras y promesas de Dios en su vida, que quisieron ayudar a Dios. Vemos el caso de Abraham con Sara. Sara tenía la promesa de un hijo y como vio que pasaba el tiempo, dispuso en su corazón de ayudar a Dios, entregar a su sierva. ¿Y cuántos problemas nos cargamos cuando tomamos esas decisiones? Mi amado, Dios no necesita que usted lo ayude. Dios necesita que usted le obedezca. Dios necesita que usted confíe, que usted actúe prudentemente como actuaba David. David tuvo muchas oportunidades para descorregir su forma de actuar o para actuar de una forma imprudente. Cuando él mató a Goliat, se hizo muy famoso. Imagínense, mató a Goliat, el hombre que durante 40 días amenazó a un ejército y nadie se animó a enfrentarlo. Sin embargo, él no dejó que el orgullo y la arrogancia llenaran su corazón, sino que actuaba prudentemente. No solo eso, sino después David, el rey, le entrega a 1000 hombres con los cuales luchaba las batallas. Él esa situación lo podría haber llevado a un estado de orgullo. Sin embargo, dice que David continuaba actuando prudentemente. Prudencia es actuar sabiamente a pesar de las circunstancias. Lo que llevó a David a actuar con prudencia fue el reconocer que estaba ante Dios. Y esta misma palabra sacal está allí en Josué capítulo 1 versículo 7. Josué capítulo 1 versículo 7 hace referencia a esta misma palabra y mire lo que dice la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, y escuche esto, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado. Mi amado, cuando usted actúa con prudencia, usted es prosperado. Y actuar con prudencia no es actuar conforme a la situación, ni actuar conforme a las personas, guiado por personas, sino actuar conforme al temor de Dios, en obediencia a Dios y a su palabra. Por eso dice hacer conforme a toda la ley. Le habla de que cuidar de hacer toda la ley a Josué. Cuando nosotros cuidamos de cumplir los mandamientos de Dios y caminamos con a su corazón, Dios nos prospera, Dios nos bendice. Y claro que se van a levantar gente en contra de nosotros también. Así como se levantan, caen. Porque Dios ya nos dio la victoria. Y Dios permite para que tú te afiances, tu confianza se aferre a Él. Proverbios capítulo 14, versículo 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Proverbios 12, 16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras,
y las pone en práctica. O sea, no solo ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Por qué a veces no vemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? ¿Por qué no estamos actuando en prudencia? Hay situaciones, hermanos, en las cuales nos dejamos guiar por nuestras emociones. Nos dejamos guiar por consejos de personas que seguramente no son personas que están buscando fielmente de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado dar consejos a otras personas? Seguí el deseo de tu corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso. Cuando tú sigues el deseo de tu corazón, estás siguiendo tus emociones. Y tus emociones reaccionan a tu entorno. Pero cuando tú estás siguiendo en obediencia al Padre, en temor de Dios, respuesta a esas situaciones conforme a lo que Dios nos está pidiendo, por lo tanto actúas prudentemente. Y por ende hay bendición para tu vida. Prudencia es saber qué es lo que me acerca a Dios y qué es lo que me aleja de Dios. En todas las áreas de nuestra vida. Amado, si hay algo que te está alejando de Dios, tenés que ser prudente, porque prudencia también es sinónimo de sabiduría. Si hay una persona que te aleja de Dios, si hay una actividad que te está alejando de Dios, ¿cuántas veces hemos orado por trabajo, por los hermanos, y allá le parece un trabajo que justamente le impide que pueda seguir sirviendo y creciendo en Dios? Y no discernimos esa situación. Y tomamos lo que parece que es bueno para dejar lo que realmente es mejor. Cuando tú crees en Dios, que Dios está en control de tu vida, tú no pones a Dios en segundo lugar, pones a Dios siempre en primer lugar. Eso es prudencia. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas, en tu área emocional, en tu área económica, en tus relaciones. Dios se encarga. Debemos ser prudentes en nuestra manera de conducirnos como David era. Debemos ser sabios, saber discernir si esa situación o esa actitud que voy a tomar agrada a Dios. Amén. Lo segundo, la segunda actitud que David tenía, él tenía un corazón enseñable. Él tenía un corazón que aceptaba la corrección. Y vemos el ejemplo en 1 Samuel capítulo 25. Allí hay una situación. Dice que David había ido al desierto de Parán, había muerto Samuel, y allí dice en el versículo 2, dice, y el Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Este hombre se llamaba Nabal. Nabal significa necio. En el versículo 3, miren lo que dice la palabra. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer en buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb, que significa perro. Era grosero, mezquino en todos sus asuntos. Nabal tiene tal mal genio que no hay nadie que le pueda hablar. Nabal era un hombre muy rico en lo que tenía, pero no en cómo era ni lo que hacía.
Pero él tenía esa mujer, Abigail, que era sabia y prudente. ¿Vieron que no siempre le doy palo? La vez pasada le di ahora no. Una mujer va a salvarla. ¿Saben que David, estando allí, envía a 10 jóvenes a pedirle que le pueda dar algo a Nabal? Y estos jóvenes fueron muy respetuosos como se presentaron. Le dieron un cálido saludo. Ellos le dijeron, sea paz para ti y todo lo que tienes. Y inclusive se manejaron de una forma para que Nabal no se sintiera intimidado ni que tuviera miedo. Ellos fueron muy respetuosos. Ahora, ¿por qué David creía que tenía este derecho de pedirle algo a Nabal? En ese tiempo, los filisteos estaban incursionando continuamente a Israel y robaban rebaños, robaban cosechas. Y allí uno de los siervos, en el versículo 15, uno de los siervos de Nabal, dice esto, hablándole a Abigail: estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Si los hombres de David no hubiesen estado ahí, seguramente Nabal no tendría su rebaño. Entonces David, habiendo actuado, ¿verdad?, para ayudarlo, cuando llegó el tiempo, porque no fue en cualquier tiempo, llegó en el tiempo de la esquila. Y el tiempo de la esquila significaba el tiempo de la abundancia. Y se hacían grandes banquetes en ese tiempo, como una tradición. Entonces David espera el tiempo de la esquila, ese tiempo de abundancia, para enviarle a pedir esa ayuda. Ni siquiera de una mala manera. Pero la respuesta de Nabal fue una respuesta no solo que negó su ayuda, sino que le faltó el respeto a David. Y miren lo que le dice Nabal a David. O le manda a decir a través de su siervo, dice: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Escuchen, David era famoso en todo Israel. David era famoso en todo Israel. En otras palabras, Nabal estaba diciendo: ¿quién se cree este que es? También le dice: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal lo estaba llamando de rebelde, que como que estaba huyendo de Saúl por rebeldía. Y después le dice: voy yo a dejar de darle de comer a mis siervos para darle a él. Era un hombre sumamente rico. En ese tiempo 3.000 ovejas y 1.000 cabras, hermanos. Y dice que cuando estos jóvenes le cuentan a David, David tomó 400 de sus hombres. Hizo un juramento: que el Señor tome cuenta de mí si mañana todos sus hombres no están muertos. Dejó 200 hombres cuidando sus cosas y se fue con 400 hombres y lo iba a matar a Nabal y todos los siervos que él tenía. Pero dice que uno de sus siervos, de los siervos de Nabal, va y le cuenta a Abigail. Y Abigail rápidamente prepara comida, prepara unos animales, prepara maíz, ¿verdad? Prepara pan, vino y sale rápidamente al encuentro de David en un burro. Y cuando lo ve llegar a David, dice que se postra en tierra y dice: permite que esta sierva diga unas palabras. Y miren lo que dice, lo que le dice dentro de tantas cosas. Abigail le ofrece todo lo que trae. Le dice que perdone a Nabal. Y miren lo que dice: no haga usted caso de Nabal, este hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente estúpido. Siempre actúa con estupidez. Esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó.
Sin embargo, con toda seguridad el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y a hacer justicia por su propia mano. Quiera el Señor que todos los enemigos de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte que Nabal. Escuche, observa el corazón de David. David ya había peleado muchas batallas, nunca perdió. En su mente, imagínense ustedes en ese lugar, en su mente no cabe otro pensamiento que una victoria. En este caso no cabía un pensamiento de que iba a destruir toda esa familia por lo que había hecho. Pero sin embargo, él se detiene y escucha a una mujer. Y usted dice, bueno, sí, porque hoy algunas mujeres levantan la voz y el marido, ¿no? Pero en ese tiempo no era así, mi hermano. En ese tiempo no era la mujer era muy difícil que le hablara al hombre, y más medio despectivamente. Y menos para darle un consejo. Es más, las mujeres no comían a la mesa con los hombres. Comían aparte. Yo lo que quiero que usted se haga la idea del panorama de lo que está aconteciendo aquí. Ahora, ¿cuál es la actitud de David? Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y sea bendito, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. David aceptó el consejo de Abigail y reconoció el mal que estaba haciendo. Él no actuó como actuaríamos muchos quizás. Fue una ofensa grave lo que hizo Nabal a David. Y estamos, amados, hablando en tiempos que no era paz y amor. En ese tiempo era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. David había recibido una ofensa muy grave de parte de este hombre. Sin embargo, Dios usó a esta mujer, le dio sabiduría y ella con humildad se postró y le dijo, permita que yo le hable. Y fueron tan sabias las palabras que esta mujer le habló, que David reconoció que era Dios hablando a través de ella. Él mismo reconoce, Dios te envió para que yo no haga ningún mal. David era un hombre que era corregido y él aceptaba la corrección. Lo vemos en muchos pasajes, a través de profetas, a través de siervos de Dios. ¿Recuerdan cuando David cae en adulterio con Betsabé? David era el rey. Y los que han leído el libro de Reyes y el libro de Crónicas, o los libros de Crónicas, ¿cuántas veces los reyes mandaban a la cárcel a los profetas que le traían una palabra que no les agradaba? Muchísimos. Mirá, Dios te está diciendo que corrijas tu camino, que te apartes a la cárcel del profeta. Y allá buscaban algún profeta que le dijera lo que le gustaba. Ah, este sí es buen profeta. Me dice lo que me gusta. Sin embargo, dice la palabra que David aceptó la corrección, se arrepintió y recibió el castigo de Dios. Lo asimiló. Ahora, vean cuán arrepentido estaba David y cuánto aprendió de esto, que él nunca más tomó otra esposa. Dice la Biblia que David en su vejez, en el libro de Primera de Reyes capítulo 1, ahí está la historia, versículo 1. Primera de Reyes capítulo 1, versículo 1.
Dice que David en su vejez no lograba levantar temperatura en su cama. Le ponían frazadas y él no lograba estar caliente para dormir. Y dice que los consejeros de él le trajeron a una joven virgen, muy hermosa, para que lo calentara. Y dice que David nunca se llegó a ella. Nunca la tocó, nunca tuvo relaciones con ella. ¿Será que David aprendió la exhortación del profeta? Él cometió algunos errores más. El error de adulterio dijo nunca más. David era un hombre que se dejaba enseñar. Yo creo que un corazón enseñable es quizás la mayor característica de alguien según el corazón de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 18, vemos este pasaje del versículo 24 al 28, habla sobre Apolo. Apolo dice que había venido a Efesos y dice que era un hombre que predicaba con fervor la palabra de Dios. Era entusiasta, pero no conocía, él predicaba, pero él no conocía de Jesucristo, de la salvación a través de Jesucristo. Y dice que Priscila y Aquila fueron y lo escucharon, y después que lo escucharon lo llamaron aparte y lo corrigieron. Le dijeron, bueno, hasta ahí está bien, pero tú predicas el bautismo de Juan. Y comenzaron a enseñarle las enseñanzas de Cristo. Y él en humildad la absorbió y dice que fue un hombre poderosamente usado para el reino de Dios. Era un evangelista tremendo. Inclusive confrontaba a los propios judíos. Apolo recibió la corrección con humildad y respeto. Inclusive quedó feliz y agradecido de ser reconvenido e instruido de manera más precisa y correcta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu reacción cuando alguien quiere exponerte tus errores o enseñarte alguna cosa de una manera diferente a la que estás convencido? ¿Cuál es tu reacción? ¿Te enojas? Dice, ¿qué se cree este para venir a enseñarme a mí? ¿O eres capaz de escuchar, callar y escudriñar la enseñanza? Amados, recibir la corrección es una bendición para tu vida. La Biblia habla de Dios, que Dios a los que ama, disciplina, los corrige. Dios lo hace porque te ama. Y cuando no sabemos aceptar la corrección y nos llenamos de argumento, vamos a seguir en ese desierto y luchando con esa área. Un corazón enseñable ya ha entendido lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice esta palabra, este pasaje, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino va más bien penosa. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Claro que no nos resulta agradable. Parece ser penosa, pero dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La corrección muchas veces no es agradable, mi hermano. Y yo entiendo que muchos de nosotros, y me incluyo en eso, nos cuesta entender la manera de pensar de otras personas. Pero tenemos que entender, cuando Dios usa personas para guiarnos, que esos consejos son para nuestro bien. Pero si yo me estoy argumentando siempre, no voy a aprender nunca. Y voy a estar luchando la vuelta con esa área.
entiende? Hemos querido aconsejar matrimonios a lo largo de estos años. Y sí, porque no, porque él, porque no sé qué, y porque ella, y porque... Y lo que hacen es llenarse de argumentos, en vez de reconocer el error. Y saben que hemos visto matrimonios destruidos por eso, por no aceptar la corrección y el consejo. Han querido seguir en su propia manera de pensar. Y capaz que no entienden o piensan que uno cuando aconseja está ganando algo, algún beneficio económico o algo de exaltación de parte de otro. No, hermanos, cuando uno da un consejo es en amor, es por el bien de ustedes. Y esto no hablo desde los líderes. Y hablo que ustedes mañana van a ser líderes también. Apolo ya era un evangelista. Si él no hubiese aceptado este consejo y esta corrección, hubiese ido por el mal camino. No hubiese ido por el camino correcto. Sin embargo, él agarró y aceptó la corrección en amor. Proverbios capítulo 15, versículo 31 dice, Proverbios capítulo 15, versículo 31 dice, aquel cuyo oído escucha la reprensión de la vida morará ante los sabios. Proverbios capítulo 15, versículo 32 dice, la persona que ignora las instrucciones se desprecia a sí mismo. Amados, nuestra reacción natural es esa, cuando somos confrontados, cuando somos aconsejados, a la forma diferente a la que pensábamos nosotros. Esa es la forma natural, pero usted tiene que empezar a vivir de la forma sobrenatural. ¿Me entiende? Porque usted ahora es un hijo de Dios, y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si usted sí quiere seguir o quiere insistir en seguir guiando por sus emociones, por lo que usted traía desde antes, usted no va a avanzar. Usted se va a quedar estancado ahí. Porque su líder o su pastor lo va a corregir hasta cierto punto. Pero cuando ve que usted sigue actuando neciamente, lo va a dejar que se golpee. Quizás hoy sea el momento de evaluar nuestro corazón. ¿Tenemos realmente una actitud enseñable todos nosotros aquí? ¿Hay realmente una actitud enseñable que pueda recibir el consejo y tratar de asimilarlo en mi corazón? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor para con los humildes. Cuando usted no está queriendo aceptar la corrección, está dando lugar al orgullo. En cierta oportunidad estaba visitando un matrimonio que se había apartado de los caminos del Señor. Y se presenta a alguien que supuestamente era un presbítero de la iglesia y que se había ido enojado de la iglesia con sus pastores. Cuando este hermano comenzó a hablar, me quedé asombrado de la forma en la que hablaba de sus pastores. Pero me quedé más sorprendido cuando en un momento dijo, porque la palabra de Dios se contradice. Y cuando dijo esto, yo digo, un presbítero que se supone que es casi un pastor, que tiene que tener conocimiento verdadero, genuino de la palabra, insinuar que la palabra se contradice es porque nunca conoció realmente la palabra de Dios y menos conoció de Dios. Y empezó a hablar tan mal de sus autoridades. Y eso pasa cuando nosotros dejamos que el orgullo tome el lugar. Cuando somos aconsejados, cuando somos guiados de una manera diferente y damos lugar al orgullo. Usted, hermano, va a llegar un momento que el orgullo no se va a quedar en esa medida. Va a querer
fortalecerse en usted. Y va a tomar todo argumento que va a provenir de las tinieblas para que usted se fortalezca. Y va a querer hacer como los propios hombres de David le dijeron: he aquí como se dijo, Dios entregará al enemigo en tus manos y tú lo vencerás. Sí, era una palabra de Dios, pero no era para ese tiempo. Es increíble cómo yo he visto personas que buscan textos fuera de contexto para justificar la dureza de su corazón para ser enseñados. Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice: el que ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Aquellos que se dejan enseñar conocen su necesidad de crecer. Mi amado, yo estoy aprendiendo con cada uno de ustedes. Yo soy una persona que creo que cada día aprendo. Y el día que yo diga que soy sabio y que no tengo nada que... o tengo un nivel de sabiduría que nadie me puede enseñar nada, estoy tan equivocado y tanto orgullo va a haber en mí. Aprendo hasta de los jóvenes, de los niños. Proverbios 13, 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. Proverbios 13, 18. Aquellos que se dejan enseñar, hermanos, conocen su necesidad de crecer y saben que siempre pueden aprender algo de los demás. Amén. Prudencia y un corazón enseñable es lo que nos pide el Señor. Prudencia y un corazón enseñable. Ahora, esto David no lo aprendió ya de rey, lo aprendió de muy chiquito. Recuerde que David pasó un proceso desde que fue ungido, entre 13 y 15 años de proceso. David fue un hombre, un joven, que su propia familia lo despreciaba. Porque si ustedes no recuerdan mal, dice la Biblia que cuando Samuel mandó llamar a sus hijos, ¿lo trajeron a él o lo habían dejado en el campo? ¿Se acuerdan cómo lo trataron sus propios hermanos cuando David fue a llevarle alimento cuando estaba en la batalla? David, hermanos, tuvo un proceso muy fuerte. Él tuvo que sufrir. Él tuvo que vivir en el anonimato, vivir en el rechazo y en la soledad. Muchas veces vamos a ser rechazados hasta por nuestros seres queridos, por nuestra fe. Muchas veces vas a vivir en el anonimato antes de crecer. ¿Cuántos hermanos están tiempo en la iglesia y parece que el Señor no los está mirando, no los está observando, y Dios está observando la actitud? Ahí en el anonimato, en la obediencia y en el servicio es que Dios te está observando. No creas que es pararse aquí adelante para que Dios te observe. Desde el 2007 se me dio profecía que iba a ser un pastor. En el 2010 se me ofrecieron iglesias y yo sabía que no era el tiempo de Dios. Hay que aprender a estar en el anonimato, porque eso trabaja con tu humildad. Hay que aprender a vivir con el rechazo, porque eso trabaja con tu humildad. Lo segundo que el Señor trató con David fue que David en sus inicios fue ocupado en lo poco. Él era un pequeño pastor.
tenía un gran rebaño como este hombre rico, tenía pocas ovejas. Y él estaba allí abandonado en el campo cuidando sus ovejas. Cuando aprendemos a ocuparnos en lo poco, Dios nos entrega cosas grandes. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En lo poco, mi hermano. Los que han dispuesto su corazón cuando éramos poquititos acá. 4 o 5. Y hoy que somos un poquitito más. Y están dispusiendo su corazón a servir, a amar, a honrar a Dios. Eso va a ser lo que Dios va a usar cuando nos entregue lo grande. Amén. No busques lo grande, busca lo pequeño. Dios se va a encargar de entregarte lo grande. Busca servir en lo pequeño. Cuando vos buscas servir en lo pequeño, Dios te levanta y te pone en lo grande. Ahora, cuando vos querés servir en lo grande, hay muchos que hemos conocido que han querido un lugar de autoridad y para estar aquí adelante y dirigir y que esto y que el otro. Pero Dios está mirando el corazón. Dios mira el corazón. Y Él necesita que tú le seas fiel en lo poco para ponerte en lo mucho. Amén. En lo poquito. Si vos le sos fiel en cada área de tu vida, en lo poquito al Señor, en lo poco, en tu servicio, en tu forma de ser, en cada área de tu vida, tú le sos fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Porque es promesa de Dios. Amén. Ponete de pie. Gloria al Señor. Yo quiero pedirte hoy, vamos a mostrar cada uno, conoce la actitud de su corazón. Y estas dos actitudes que tenían David son actitudes preciosas. Ser prudente y tener un corazón enseñable, corregible. Eso te va a dar la victoria. Amén. Yo quiero que tú analices tu corazón hoy. Cada uno de los que estamos aquí. ¿Somos realmente enseñables todos? ¿Tenemos la capacidad de ser humildes? Aun cuando leo la palabra de Dios y la palabra de Dios me está exhortando en un área y decir, wow, yo estaba fallando acá. Pero ahora que veo la palabra de Dios, voy a encaminar, voy a corregir mi camino. Porque estoy seguro que muchos de los que estamos acá, la palabra de Dios nos ha hablado. El Espíritu Santo nos ha hablado. Nos ha querido corregir. Y nosotros seguimos haciendo oídos sordos a Él. ¿Querés tener un corazón que agrada a Dios? Asimilá estas enseñanzas que he compartido contigo un mes completo. Y vas a ver cómo Dios te usa. Amén. Dios te ama y quiere usar tu poder. Quiere bendecir tu familia. Quiere darte cosas grandes. Quiere ponerte por cabeza y no por cola. Pero depende de la actitud de tu corazón. Ahí donde estás, yo no voy a orar por ti. Quiero que tú te presentes ante Dios y decirle, Señor, examina mi corazón. Y en estas áreas que hemos aprendido en este tiempo, ¿en qué área debo ser corregido? ¿Qué área debo empezar a enfocarme para cambiar? ¿Saben qué? En la escuela de Dios, poder repetir los exámenes una y otra vez. Yo soy uno que repetí no sé cuántas veces. Pero en su misericordia Dios me daba una oportunidad más. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Amén. Ahora no deje que ese pensar te domine y no accedas a las bendiciones. Porque Dios te da las oportunidades, pero mientras tú no cambies la actitud, estás postergando bendición para tu vida. Créelo así. Ahí donde estás, orando. Sentate al Señor. Gloria al Señor.